Mantén una distancia de 1 o 2 metros con otras personas. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Lávate las manos con frecuencia, sobre todo después de toser, estornudar o limpiarte la nariz. Antes de comer, antes y después de utilizar los aseos, al llegar al destino y siempre que las notes sucias. Evita tocar cualquier superficie si es posible. No saludes dando la mano. No des besos ni abrazos. Puedes saludar con la mirada o de palabra. Si tienes síntomas, fiebre o tos, quédate en casa y aíslate en tu habitación. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Vas a utilizar el transporte público? Si es posible, intenta dejar con los demás pasajeros una distancia de 1 o 2 metros. Reúnete por videoconferencia. Evita aglomeraciones y mantén una distancia de 1 o 2 metros. Asegúrate de que hay jabón y papel para lavarte las manos. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos. Mis amados, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios ha sido bueno y será siempre bueno. Algunas informaciones importantes. Para la fecha, el Estado de la República Dominicana, 5 extensiones, 88 días de cuarentena y una cantidad de desinfectados y otra cantidad de muertos y otros recuperados. Pero hasta aquí podemos decir, como dice el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios ha sido bueno durante toda esta pandemia. Dios ha sido bueno y será siempre bueno para cada uno de nosotros. Así que la paz de Cristo esté contigo todo este tiempo. Algunas otras informaciones también, ya el domingo que viene, el 5 de julio, se celebrará en nuestro país las elecciones nacionales. Así que tendremos la oportunidad de elegir un presidente, elegir los senadores de cada provincia y de cada municipio, pero también vamos a elegir los senadores. Es una decisión importante, así que te invito para que cuando tú vayas a ejercer tu derecho al voto, tienes una semana entera para que tú ores a Dios, para que Dios te ilumine. Vota por candidatos, realmente no vote por colores, sino vota por propuesta. La República Dominicana hoy en día está en juego muchas cosas. Es importante que tú entiendas el derecho a la vida, la agenda homosexual, la agenda LGTB, la lectura de la Biblia y el tema de la corrupción. Así que ora a Dios para que podamos salir airosos de todo este proceso y una vez más poder reintegrarnos definitivamente a los servicios, aunque vamos a seguir conviviendo con este proceso, este virus, que aunque todo se paraliza, el virus continúa haciendo sus efectos. Así que cuídate y en los próximos días estaremos dando todas las informaciones para que regresemos al templo. Dios te bendiga. El Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón se alegra y con cantos le daré gracias a mi Dios. Salmos 28:7. Cuando sientas que no tienes fuerzas para seguir, amigo, amiga, di en tu corazón: el Señor es mi fuerza. Cuando sientas miedo de lo que pueda pasar, di en tu corazón: Dios es mi escudo protector. Y es que muchas veces pasamos por situaciones difíciles, en las cuales perdemos la esperanza y nuestra fe decae. Tenemos miedo y hasta podremos perder la fe. Pero tomemos nota de cómo David, en el Salmo 28, hace una plegaria pidiendo ayuda a Dios y al final alaba a Dios por su respuesta. David está agradecido con Dios por escuchar su súplica y reconoce al Señor como su único escudo y fortaleza. Y así como David, que en medio de la dificultad imploró a Dios por ayuda y al final reconoció quién era Dios en su vida, asimismo tú, sí, tú puedes en el lugar donde estés acercarte en oración a Dios. No importa tu condición,
Busca con sinceridad, con arrepentimiento y con fe la presencia de Dios. No importa dónde estés, no importa la hora del día que sea, porque Dios irá a tu encuentro sin importar ninguna de estas condiciones. Solo tú y Dios saben por lo que has pasado en estos días. Tal vez has sentido miedo de lo que pueda pasar en tu vida. ¿Has caído alguna vez en una depresión o en este momento estás pasando por algo similar? ¿Te has sentido sin fuerzas para seguir y no encuentras salida a tus problemas en la vida? ¿Te preguntas por qué nada te sale como quisieras? Hoy es tiempo de dejar de lado por un momento todas las cosas que traemos en nuestra mente y nos roban la paz. Es necesario despejarnos y pensar con claridad, pero sobre todo, es necesario hoy, en este momento, tener la mente clara para poder ir ante nuestro Señor y decirle: Dios mío, aquí estoy. He dejado por un momento todas las cosas que me vienen agobiando. Ya no puedo más, Señor. Ya no puedo más. Por eso vengo ante ti y aquí estoy, frente a ti, porque quiero platicar contigo. Dile eso al Señor. Habla con Él de una manera sincera, en confianza, porque Dios no te va a juzgar, ni va a menospreciar tu oración. Dios no es así. Dios va a abrazarte. Dios va a consolarte. Él con sus brazos te cubrirá y podrás sentir cómo su presencia invade tu vida. Pero tú debes ser sincero ante Él. Abre tu corazón y mente y expresa de manera sincera lo que tengas que decir. No es necesario pronunciar palabras. Si gustas orar en silencio, lo puedes hacer. Dios conoce tus pensamientos y así Él también nos escucha. Pero es importante que no dejes para mañana lo que hoy en Dios puedes lograr. Nunca dejes a Dios en último lugar, porque Dios siempre nos ha demostrado que Él puede hacer grandes maravillas en nuestra vida. Espero que hoy, al igual que David, puedas mirar al cielo y sin importar lo que estés pasando, puedas decir con sinceridad: el Señor es mi fuerza y mi escudo. Mi corazón en Él confía. De Él recibo ayuda. Mi corazón se alegra y con cantos le daré gracias a mi Dios. Ojalá así lo puedas decir, como David lo dijo en el Salmo 28. Y que en tu corazón reinen los sentimientos de paz y amor. Que tu fe se encuentre fortalecida en el Señor y que en todo momento tu esperanza nunca decaiga, para que siempre puedas decir: el Señor es mi fuerza y mi escudo protector. Que Dios te bendiga. Buenos días, hermanos, que Dios esté derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes. Como es de costumbre, ya estamos aquí hoy domingo para tener nuestro tiempo de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por toda la misericordia que Él ha tenido con nosotros en estos tiempos. Gracias porque Él en su providencia nos ha suplido para que nosotros podamos continuar llevando su palabra. Le agradecemos de manera infinita todo lo bueno que Él ha sido con nosotros. Nosotros, hermanos, hemos estado en estos últimos domingos, últimos 4 con el día domingo, teniendo una serie de prédicas sobre lo que es el Salmo 23, sobre ese himno y esa alabanza de confianza y de agradecimiento que el salmista le eleva a nuestro Señor. Y el día de hoy vamos a hablar del mismo Salmo 23, pero vamos a hacer ya para finalizar la serie énfasis en lo que es el capítulo 6. Y estaremos hablando sobre el tema de en su presencia por la eternidad. En su presencia por la eternidad sería el título que le hemos puesto a este mensaje. Y hemos visto en las demás semanas
en las semanas anteriores diferentes puntos de esta analogía que el salmista hace en relación a lo que es la oveja y el pastor, para referirse a ese cuidado que Dios tiene con cada uno de nosotros. Vamos a orar antes de iniciar para pedir a Dios que sea Él realmente bendiciéndonos con la enseñanza que podemos encontrar en su palabra. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios grande en misericordia, Señor. Tú eres un Dios que nos perdona, un Dios que nos cuida, un Dios que nos corrige, un Dios que nos orienta por el camino de la verdad. Gracias, Señor, por tu justicia. Gracias por tu palabra, Dios, porque en ella, Dios, es que encontramos lo que es la consolación para nuestra vida, encontramos lo que es la guía para poder andar en estos caminos de tinieblas como los que son en este mundo. Gracias a Dios porque hoy estamos prestos, Señor, como siempre, a escuchar tu voz, a conocer tu voz, a permitir que ella transforme nuestra vida. Permite, Dios, que este tiempo sea de bendición para cada uno de nosotros, que en este tiempo podamos glorificarte a través del estudio de tu palabra. Bendícenos, Dios, y permítenos aprender cada día más de ti. Amén. El salmista expresa su confianza a través de este salmo que hemos estado leyendo durante este tiempo, como dijimos, y fuimos viendo primeramente, el primer domingo, quiénes son las ovejas del pastor. Hay una distinción que tenemos que hacer, porque automáticamente el salmista hace su primera declaración en el capítulo 1, diciendo, Jehová o el Señor es mi pastor. El salmista se autoproclama como oveja de Cristo. Y vimos en esa ocasión que no todos los que leen o dicen ser o se hacen llamar ovejas de Cristo realmente lo son, sino que hay un requisito pleno, claro en la Biblia, que nos dice cuáles son ovejas de Cristo y cuáles no son. Ovejas de Cristo son todos aquellos, hermanos, que en un momento de su vida escucharon la palabra de Dios y esa palabra de Dios lo hizo entender que eran pecadores. Reconocieron su pecado, lo confesaron y pidieron perdón a Jesucristo. Y automáticamente al recibir el perdón de Cristo, a ser limpiado por la sangre de Cristo, comienzan a tener una inquietud, una inclinación por hacer las obras del Espíritu. Las obras del Espíritu son reflejadas en la vida de esas ovejas. Conocen la voz de su pastor y cuando él la llama, la obedecen. Y hay una relación tan íntima entre lo que es el pastor y las ovejas que le permite a ellos tener una relación tan buena que el pastor conoce a cada una por su nombre y las llama. También vimos los privilegios que reciben aquellos que son del rebaño de Cristo. Estos privilegios, estos beneficios, por ser parte de este rebaño, nos lo va mostrando a lo largo del Salmo con una analogía de lo que es la vida cotidiana del pastor y las ovejas, y sus ovejas, su rebaño. Nos muestra que podemos estar tranquilos ante cualquier adversidad que nos llegue, sin tener que angustiarnos, que nuestra alma tendrá descanso y paz, que nuestra alma será restaurada, que Él nos guiará, que Él nos dará una protección que está garantizada, porque Él es el buen pastor y está preocupado por nuestra alma. También vimos que todos esos beneficios están garantizados. No hay forma de que uno falle, pero esa garantía radica no en lo que nosotros somos. Aunque seamos ovejas, recibimos el beneficio. Los beneficios están destinados para las ovejas de Cristo, pero no por el hecho de ser oveja garantiza que lo vayamos a recibir. Hay una tranquilidad, una certeza. La certeza de David no radicaba en lo que él era, sino en lo que Dios es, lo que Dios era, el compromiso que Dios tiene con su propio nombre. Cuando dice por amor a su nombre, es que Él le va a dar, Él nos va a dar, Él va a cumplir con todo lo que ha prometido, porque Dios
siempre ha sido fiel a su promesa y a su palabra. Dios nunca hizo nada que pudiera poner en juicio su integridad divina. No lo hizo ni tampoco lo hará, porque Él se ha mantenido siempre siendo fiel a su promesa, fiel a su palabra, fiel a lo que Él nos ha prometido. Y Él nos ha prometido, hermano, que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa promesa de que David confirmó en el día a día, él estaba seguro que Dios estaba con él en ese momento, en ese tiempo, también nosotros la podemos disfrutar y estar plenamente tranquilos, porque Jesús también lo prometió. Jesús lo dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y cumplió eso. Hoy se cumple eso, se cumplió en la vida de los apóstoles, se cumplió en toda la historia de la iglesia, en la obra del Espíritu Santo, y hoy en día en nosotros se cumple en esa obra que el Espíritu Santo está haciendo en nosotros. Estemos confiados, hermano, porque Dios ama su nombre y Él no permitirá que ese nombre sea echado por el suelo. Él seguirá siendo fiel, Él seguirá dándonos esa protección porque nos ama. Hoy la intención es de finalizar con lo que es el verso 6. El verso 6 del Salmo 23. Y este verso 6 nos dice, pero vamos a leer el Salmo completo, porque verdad, es un salmo que siempre nos gusta escuchar, siempre refrescará nuestro espíritu y nuestra alma. El Salmo 23 nos dice que Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valles de sombras y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y aquí, todo esto fue lo que vimos las semanas anteriores. Hoy, aquí llegamos entonces al verso 6 que dice, y ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al finalizar el himno del salmo que leímos, el salmista hace un cambio, porque como vimos en los 5 capítulos anteriores, él va mostrando todo lo que es una reflexión sobre lo que Dios hizo, que Dios está haciendo en su vida. Ahora, muy probablemente, quizá en la mente del salmista estaban esos recuerdos de todas esas ocasiones en que Dios obró para la protección del salmista, en que Dios obró para el cuidado del salmista. Ahora, esos no eran unos recuerdos que David podría decir, yo recuerdo esto, pero nunca ha vuelto a pasar, ya esto no pasa. No, el salmista está seguro de que eso pasó y que está pasando en ese momento que él escribe su vida, y que en todo momento de su vida ese bien y esa misericordia de Jehová lo van a acompañar. Que esos favores no se limitaban a esos recuerdos que él ha tenido, que esos favores eran favores que estaban destinados para una eternidad. Estaba seguro que el bien y la misericordia de Jehová seguían a su lado, que el bien y la misericordia de Jehová estaban con él. Hay en eso del bien y la misericordia de Jehová, en esta analogía del Salmo, el autor del libro del Salmo del Pastor, de nombre Frederick Mayer, se refiere a lo que es el bien y a la misericordia como la escolta celestial de Dios. Esa escolta que acompaña, vemos cuando gente muy famosa, ¿verdad? O presidentes o artistas, tienen una escolta que siempre van en torno a ellos y que lo van guiando, que lo van orientando, que no permiten que personas que no son deseadas se le acerquen. Están ahí para guiarlo, cuidarlo, protegerlo, y incluso llegan hasta poner en riesgo su propia vida. Otros autores, otros comentaristas, lo ilustran al bien y la misericordia como los perros ovejeros. Los perros ovejeros
son estos unos perros adiestrados, unos animales que estaban continuamente cerca del rebaño, acompañaban al rebaño. Por donde quiera que el pastor iba con su rebaño, los perros ovejeros estaban como franqueando, guiando, dirigiendo a las ovejas. Ladraban a las ovejas. Si una oveja iba descarrilándose por el camino que no debía ir, el perro corría detrás de ella y a veces solamente con su presencia la oveja regresaba nuevamente al rebaño. Pero muchas veces el perro tenía que ladrarle, intimidar a la oveja para que regresara al rebaño. En otras ocasiones tenía que llegar más allá, tenía que darle su pequeño mordisco en los talones para que así la oveja pudiera reaccionar y regresar al lugar seguro donde debía de estar. Y esta analogía del perro ovejero con lo que es la función de esa misericordia de Dios en nuestra vida, con esa palabra de que acompaña, de que sigue, como dice el David, el bien y la misericordia me seguirá. Esa misericordia está constantemente en la vida para guiarnos a lo que es la morada eterna de nuestro Padre Celestial. Ahora, nuestro Padre Celestial, en su misericordia, nos guía, pero nos guía con paciencia, con amor, con determinación, con bondad, de una manera que solo Él puede hacerlo. No hay ningún otro ser, no hay ningún ser humano, ni padre ni madre terrenal, que pueda hacer esa función que hace Dios, que hace la misericordia de Dios en nuestra vida, de estar con nosotros para consolarnos, para guiarnos, para orientarnos, para corregirnos. Y todo eso lo hace a través de su palabra, mediante la obra del Espíritu Santo. Con su palabra, a través de esa obra, que el Espíritu Santo está con nosotros. Como Jesús le dijo, me voy a los discípulos en Juan, pero le voy a dejar un consolador, le voy a dejar un maestro, le voy a dejar un guía, le voy a dejar un protector. Y gracias le damos a Dios, porque a pesar de nuestra condición, de nuestra naturaleza pecaminosa, del pecado que habita en nosotros, ese pecado que nos lo describe el apóstol Juan en su primera carta, en Juan 1:8, nos dice que si alguno de nosotros decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La verdad es que el pecado, en relación a lo que dice Juan, el pecado está en nosotros y el pecado nos motiva a desobedecer a Dios, nos motiva a querer abandonar ese lugar de reposo, de tranquilidad, a no obedecer esa guía que Dios ha determinado para que nosotros podamos seguir por ese camino y nos dejemos orientar. A veces, por más que el bien y la misericordia de Dios nos acompañan y está ahí tocándonos, orientándonos, nosotros no obedecemos la ley de Dios. Esa desobediencia es que nos lleva a tener una enemistad con Dios. Pablo en Romanos 8, del 7 al 8, dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo que Pablo está diciendo es que al no sujetarnos, no poder sujetarnos a la voz de Dios, vamos a ser de esas ovejas que se pueden descarriar, no obedecen la voz del pastor, lo escuchan, pero no obedecen. Entonces es necesario que la misericordia de Dios interfiera para poder encarrilarnos. El pecado nos tiene a nosotros lejos de Dios. Hubo un momento en la historia de la humanidad, hermano, que siguiendo con esa analogía de los perros ovejeros, yo lo ilustro así. La misericordia de Dios, aquello que ocurrió en Edén, resaltó o presentó un peligro eterno para lo que era el rebaño de Dios. Y ese peligro es la muerte, o era la muerte eterna. El bien y la misericordia de Dios lo vieron y reaccionaron y se pusieron en alerta. Y fueron y salieron al frente de este peligro. Recuerden que lo estoy ilustrando como ese perro ovejero que quizás está ahí con el rebaño, siente la presencia de un lobo, se para y va a enfrentar a ese lobo. Y al enfrentar a ese lobo pone en riesgo su propia vida. Posiblemente hasta el lobo
si es más grande y más fuerte, son muchos, puede hasta matar al perro o herirlo de gravedad. Entonces, en esa analogía veo así a ese bien de Dios, a esa misericordia de Dios, ese bien que Dios tiene siempre, esa forma de Dios tiene de vernos siempre con pensamientos de bien para nosotros. Ver a Dios reaccionar y enfrentar la muerte eterna para librarnos a nosotros, su oveja, su rebaño. Y eso, hermano, lo podemos ver cuando Cristo murió en la cruz. Nosotros estábamos condenados a una muerte eterna. Por cuanto todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y al estar destituidos de la gloria de Dios, merecemos un pago, y ese pago es la muerte. Ahora, Dios pagó por nosotros. Dios dio su vida por nosotros. Murió en la cruz para redimir a sus ovejas, pero resucitó. Y resucitó para dejarnos a nosotros una esperanza viva que nos acompañará por toda la eternidad, que nos acompañará en todas nuestras vidas, que nos acompañará en este transcurrir aquí en la tierra. Y esa esperanza que nos va a sustentar, que nos sostiene hoy en día, que nos da tranquilidad, que a pesar de las penumbrias y de las dificultades y de las pruebas y de las angustias que nos lleguen, estamos confiados en esa promesa. Y esa promesa es la de que Él se iba a preparar lugar para luego regresar por nosotros, para llevarnos a esa morada eterna, a esa morada donde estaremos en plenitud con Él toda nuestra existencia. Una existencia que no terminará, porque así cuando hablamos de eternidad es algo que perdura para siempre y que no termina, que nunca acaba. Entonces Jesús nos está acompañando ahora en nuestras vidas. Como el salmista dijo, el bien y la misericordia me acompañarán todos los días de mi vida. Jesús nos está acompañando hoy en día. Jesús está con nosotros a nuestro lado en la persona del Espíritu Santo. Él no nos ha dejado solo. Él ha cumplido su palabra de estar con nosotros. Él va a cumplir su palabra porque el mismo Jesús es el Dios que le prometió y cumplió en el Antiguo Testamento. Es el Dios que también va a cumplir sus promesas, que es celoso de su nombre, que no va a permitir que su nombre sea echado por el suelo. Y Él dijo que se iba a preparar lugar, que en la casa de su Padre muchas moradas hay, y que iba ya a preparar lugar, que luego regresaría por nosotros. Y esa esperanza de vida eterna, esa esperanza que David sentía y estaba seguro, nosotros también la tenemos. Hermanos, nosotros somos ovejas. Ovejas que estamos en un mundo que no es nuestro hogar. Un mundo que nos motiva, que busca potencializar el pecado interno, el pecado que llevamos en nuestros corazones. Este mundo lo quiere ampliar, lo quiere potencializar para que nuestra enemistad con Dios cada vez sea más grande, para que desobedezcamos al Padre, a nuestro pastor, y no nos dejemos guiar por Él. Por eso, hermano, es que nosotros necesitamos cada día más de esa escorta celestial que menciona David y que Mayor la denomina como la escorta celestial. Necesita esa ayuda constante, esa orientación, esa presencia que nos alienta, que nos tiene que dar a veces nuestros mordiscos, nuestros talones, para hacernos reaccionar, que tiene que hablarnos duro, hablarnos fuerte, para que nosotros podamos ubicarnos realmente en lo que debemos de estar. Pero Dios nos castiga con la intención de restaurarnos. Esos mordiscos es para restaurarnos, esos mordiscos es para encarrilarnos en los lugares al lugar en el que debemos de estar. Todo esto Dios lo hace, como dijimos anteriormente, con amor. Porque Él mostró su amor por nosotros, al morir en la cruz por nosotros. Aun siendo nosotros pecadores, Él nos amó y nos sigue amando. Podemos estar seguros y confiados en ese amor de Cristo hacia nosotros. En la segunda parte del verso, que dice, y en la casa de Jehová moraré por largos días. David tenía un conocimiento pleno y seguro de la eternidad de Dios.
Él sabía que ese Dios al que él le servía, que ese Dios al cual él se había entregado como una oveja para que le guiara, era un Dios eterno. Y era un Dios que tenía planes de eternidad para con él. Y que ese lugar eterno que él menciona en la casa de mi padre, ven aquí cómo David al principio habla de el Señor. Perdón, la casa de mi padre no, sino la morada, la casa de Jehová. Al principio él dice el Señor o Jehová, dependiendo de la traducción que leamos, habla del Señor, luego cambia al pastor, pero aquí vuelve nuevamente a hablar de la casa del Señor. El pastor que nos cuida, que nos protege, ahora se convierte en el anfitrión de una casa, el que nos ofrece una morada. Y nosotros de oveja pasamos a ser los huéspedes que van a disfrutar por una eternidad de la protección de ese dueño de la casa, que nos va a albergar en esa casa especial que es de él. Y posiblemente David, al pensar en esto, en esa morada eterna, va a sentir el deleite, la satisfacción completa de su alma, porque estará en la presencia de Dios por la eternidad. Estará viviendo bajo la cobertura absoluta de su Padre Celestial. Podrá estar en una constante alabanza a su Padre Celestial, a su pastor, a su Señor. Y nosotros, hermanos, tenemos que estar anhelando ese momento. Pensar en lo deleitoso que será esa eternidad. Por eso no debemos pensar en darle tanta importancia a lo que nos está ocurriendo aquí en el mundo. No debemos darle tanto valor a este cuerpo, a esta vida que tenemos aquí. Démosle el valor que Dios le ha dado en la Escritura. Démosle ese valor, cuidemos nuestro cuerpo. Seamos fieles a Dios en el cuidado de nuestro cuerpo, pero no pensemos tanto en nuestro cuerpo. Durante el Salmo, la intención del salmista es demostrar el cuidado que Dios tiene por el alma de él, por su espíritu, no por su cuerpo. Es por dar tranquilidad, dar reposo, darle seguridad, darle valor al alma del salmista, igual que a nuestras almas. Dios fue a salvar nuestras almas. Dios no vino a salvar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es algo pasajero. Pero nuestra alma está destinada a una eternidad que puede ser en la plenitud del gozo del Señor, pero también puede ser en la plenitud del castigo y de la ira de Dios. Dios nos ha salvado de su ira y de su castigo eterno para llevarnos a disfrutar de la eternidad con su presencia. En Juan 14, Jesús vuelve y hace alusión a eso mismo que dice el salmista, a esa morada eterna. En Juan 14, del 2 al 3, cuando Jesús estaba ahí despidiendo y consolando a sus discípulos, Él le dice, creer en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os los hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez, os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, estéis también vosotros conmigo, vosotros también estéis. Hermano, esa es una promesa. Cuando Jesús ascendió a los cielos y se despidió de sus discípulos, que ya su obra como hijo reencarnado aquí en la tierra había terminado, los discípulos se quedaron, todos los que estaban ahí se quedaron mirando a Jesús desaparecer. Y aparecieron unos seres y le dijeron, este que ustedes que ven, regresará. Y regresará para cumplir, la idea es de reconfirmándole lo que él le había dicho. Regresará para cumplir aquello que él le dijo. Prepara los lugares. Cuando lo prepare esos lugares, vendrá, los tomará y nos llevará allá. ¿Dónde es ese lugar? ¿Dónde está ese lugar? Realmente va a depender de la posición que tú tengas en cuanto a la escatología. Pero aquí lo que sí podemos estar de acuerdo es que ese lugar existe
y que Él va a regresar y nos va a salvar, sea antes o después de la tribulación, con o sin tribulación, sin importar cómo sea, Él va a cumplir su palabra, su promesa de que regresará a buscarnos para llevarnos a morar en una eternidad con Él. Y eso es lo que nos mantiene, que Él resucitó y regresará, se fue para regresar por nosotros. En eso está nuestra fe. Ahí en esa promesa está nuestra confianza. Nuestra confianza está en que Él habló, Él prometió, yo le creo, yo le soy fiel en esperar en Él. Y si acaso nosotros necesitáramos hablar un poquito más sobre lo que es esto, de lo que es esa morada eterna, en Apocalipsis, el mismo apóstol Juan, ya por revelación, sustenta nuevamente que esa relación de pastor y oveja será eterna allá en la morada de nuestro Padre Celestial. Apocalipsis 7, del 16 al 17, nos dice: ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono lo pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Ese pastor que David dice, esa misericordia que a David dice lo acompañará todos los días de su vida. Y lo va a acompañar, mira hermano, como aquí vuelve y dice, el pastor, el cordero que está sentado ahí en el centro, en el medio del trono, los guiará a fuente de agua de vida. Dios seguirá siendo nuestro pastor. Jehová será nuestro pastor por la eternidad, y gloria y gracia a Dios por Jesucristo, porque por sus méritos es que podremos disfrutar de esta eternidad en la presencia de nuestro Dios, de esta salvación eterna que Dios nos ha dado. Y todo el sufrir que podamos tener en esta vida nos será quitado, seremos consolados eternamente. Entonces, hermanos, como decíamos, este cuerpo, esta vida, este mundo, como lo conocemos, es pasajero. Tiene una fecha de caducidad. No podemos estar dándole más valor que el que se merecen. Si hemos resucitado con Cristo, pongamos nuestra vista en las cosas de arriba, no en las de la tierra, nos enseña Pablo. Todos somos resucitados por Cristo. No miremos, no busquemos, no codiciemos, no anhelemos, no añoremos las cosas que están aquí abajo. Miremos, busquemos, anhelemos, trabajemos por las cosas de arriba, porque allá es donde está Cristo. Aquí en la tierra no vamos a encontrar, todo aquí en la tierra es pasajero. Este mundo será transformado, será destruido. Pero el lugar que Dios tiene para nosotros será eterno. También el mismo Jesús nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y que las demás cosas vendrán por añadidura. Vivamos, si vivimos dándole la prioridad a esto, le estaremos dando una enseñanza a este mundo de que somos un rebaño guiado por el pastor, el buen pastor, ese pastor que su vida dio por las ovejas, ese pastor que nos acompaña, ese pastor que nos guía, ese pastor que es paciente y bondadoso por nosotros, pero que nosotros, en confianza a lo que Él ha dicho, nos entregamos en plenitud a lo que es su guía, a lo que es la guía, a lo que es su orientación, a lo que son sus palabras, para no caer en enemistad con Dios por no obedecer su ley. Que nosotros obedecemos su ley, ese mensaje le va a llegar al mundo. Y le llegará el mensaje que nosotros somos ovejas destinadas a vivir en una morada eterna bajo el cuidado y la protección de nuestro Señor. Sobre la morada eterna incluso hay canciones. Cuando allá se pase lista, ¿verdad? A llegar al cielo cantaré, con mi Cristo amado moraré. Existe un lugar muy bello. Todas esas canciones, todas esas son inspiradas por la misma palabra de Dios.
Desde el principio Dios habló de eternidad. Todo el tiempo Dios se mantuvo hablando de eternidad. Presente, futuro, un futuro eterno. Esa eternidad que David resalta en este salmo al final, donde él dice: todo esto, este bien, esta bendición que estoy recibiendo es por la gracia y la misericordia de Dios. Y esa gracia y misericordia de Dios me acompaña todos los días de mi vida. Y esa gracia y misericordia de Dios seguirá conmigo cuando yo esté en la casa, en la morada de mi Padre. Y ese Padre seguirá, ese Señor mío, ese Jehová que es mi pastor, ese Jehová que es el dueño de esa morada, estará conmigo. Jesús seguirá siendo el buen pastor en nuestras vidas. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros nos queda por hacer? Aprender de David. Aprender de David poniendo toda nuestra confianza en Jehová. Estar seguro de que Él es nuestro pastor. Estar confiado en su palabra, en esa palabra de nuestro Señor, que en reiteradas ocasiones nos promete y nos asegura, nos confirma que eternamente moraremos con Él. Creer en su palabra de que Él se fue, pero que volverá para llevarnos a la casa de su Padre, que ahora es nuestro Padre, donde Él será nuestro pastor por toda una eternidad. En la casa de mi Padre, dijo Jesús, muchas moradas hay. Me voy a preparar lugar para ustedes y regresaré. El salmista termina su canción diciendo: y en la casa de Jehová moraré por largos días. Morar con Dios es la satisfacción más grande que nuestra alma puede recibir. No hay más nada después de eso. No hay nada que supere ese beneficio. Anhelémoslos. Trabajemos nuestra vida cristiana para que aquí en la tierra la gente pueda ver a creyentes que son eternos, creyentes que están seguros de que vivirán eternamente, creyentes que le creen a Dios, que se sujetan a su palabra y no a las cosas o las atracciones que el mundo le da. Seámosle fieles a Dios. Permitamos que el bien y la misericordia de Dios sean esa escolta que nos guían y nos dirijan en nuestras vidas. Trabajemos pensando con una mirada puesta en las cosas de arriba. Glorifiquemos con nuestra vida a nuestro Padre, para que todas las naciones se alegren en la majestuosidad de su gloria. Oramos a Dios y pedimos a Dios para que este sea el sentir de nosotros, ese sentir de David, esa añorancia de David de morar en la casa de Jehová por toda una eternidad, adorándole y glorificándole. Que Dios le bendiga, hermano, y Dios, y en nuestra vida podamos siempre sentir la presencia y la misericordia de Dios. Dios le guarde. Mantén una distancia de 1 o 2 metros con otras personas. No te toques la cara, los ojos, la nariz o la boca. Lávate las manos con frecuencia, sobre todo después de toser, estornudar o limpiarte la nariz. Antes de comer, antes y después de utilizar los aseos, al llegar al destino y siempre que las notes sucias. Evita tocar cualquier superficie si es posible. No saludes dando la mano. No des besos ni abrazos. Puedes saludar con la mirada o de palabra. Si tienes síntomas, fiebre o tos, quédate en casa y aíslate en tu habitación. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias. ¿Vas a utilizar el transporte público? Si es posible, intenta dejar con los demás pasajeros una distancia de 1 o 2 metros. Reúnete por videoconferencia. Evita aglomeraciones y mantén una distancia de 1 o 2 metros. Asegúrate de que hay jabón y papel para lavarte las manos. Si te proteges tú, proteges a los demás. Este virus lo paramos unidos.